Alicia, por esta invitación, ¿no?, a este espacio tan bonito, ¿no? Hay algo en la actualidad que se llama neuroarquitectura, que contribuye mucho también a esto que a este tema que vamos a abordar hoy, que es el tema de la salud mental. Bueno, soy un poco afectado de la voz, así que voy a carraspear mucho y espero no otras cosas más desagradables, pero el clima me ha afectado bastante. Bueno, yo quiero decir desde dónde hablo, ¿no? Es muy importante decir desde dónde uno habla de lo que llamamos como el locus de enunciación, para que la gente tenga unas expectativas, digamos, acertadas, ¿no?, de lo que puede esperar de la charla. La titulamos inicialmente Capitalismo, Salud Mental y Estoicismo, pero voy a hablar específicamente, digamos, del neoliberalismo, ¿no? Salud mental y estoicismo. Y pues claro, como dijo Pedro, pues me dedico a la filosofía, así que les voy a hablar desde la filosofía política, la filosofía antigua, así que no soy psiquiatra, médico, psicólogo, entonces para entender más bien qué es lo que puedo aportar, ¿no?, a esta discusión. Normalmente hablamos mucho de la importancia de tratar la salud mental en los contextos, ¿no? Hablamos de microcontextos, hablamos de mesocontextos, hablamos de macrocontextos. Entonces, de lo que voy a hablar hoy es de ese macrocontexto, digamos, que es el neoliberalismo, ¿no?, que es el capitalismo y la relación que eso tiene con la salud mental. Digamos que el neoliberalismo es como la forma superior del capitalismo, pero el neoliberalismo no es solamente una forma económica, sino también es una forma de vida, una forma de producir mundo. Entonces, que produce una gran presión sobre la subjetividad, ¿no?, de los individuos. Y en esa gran presión de la subjetividad, hacia la subjetividad es donde se presentan esos problemas mentales, de tal manera que en un primer momento me voy a aludir como al tema del neoliberalismo, cómo surge este neoliberalismo y sobre todo de una característica muy importante del neoliberalismo, ¿no?, que es lo que voy a llamar aquí como el fetichismo del individualismo, ¿sí?, del individuo como tal. En un segundo momento voy a aludir ya propiamente a algunas relaciones entre neoliberalismo y salud mental, y en un tercer momento voy a aludir al estoicismo. Pedro hizo una cosa muy bonita, allá atrás hay una gran cantidad de libros de los estoicos clásicos, y la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿por qué el estoicismo está de vuelta? ¿Por qué el estoicismo está tan de moda? Digamos, una primera tesis sería que el estoicismo ha sido capturado por el neoliberalismo, ¿sí?, desde un punto de vista, pero lo que me gustaría afirmar aquí hoy es que, de hecho, el estoicismo, si uno va a las fuentes y se lo toma en serio, el estoicismo no es un aliado del neoliberalismo, sino el estoicismo es un antídoto contra muchas de las prácticas neoliberales, ¿sí? O sea, puede servir, de hecho, para cuestionar muchas de las prácticas del neoliberalismo. Así que esa en última sería como la tesis básica. Bueno, me gustaría iniciar con una cita de Engels, del siglo XIX, que dice lo siguiente: el suicidio, que era privilegio de las clases más altas, se ha vuelto en Inglaterra una moda entre los proletarios, y una gran cantidad de la gente pobre se suicida para huir de la miseria, de la que no saben cómo salir. Este mundo no es para ellos ningún hogar, sino una prisión aburrida, llena de plagas, rebelión, resentimiento y enojo contra ellos mismos y contra todos los hombres. Traigo esta cita de Engels, pero también el asunto está en Marx. Si uno lee con cuidado como el primer tomo del Capital, hay una gran cantidad de párrafos donde Marx denuncia, ¿no?, la miseria a la que es sumida el sujeto al interior del capitalismo, ¿no?, del capitalismo industrial del siglo XIX. Entonces, la conferencia va a estar dividida en tres partes: lo que tiene que ver con el neoliberalismo, su relación con el estado de bienestar, etcétera. Luego, el neoliberalismo y salud mental, y luego neoliberalismo y estoicismo. Esas son las tres primeras partes, esas son las tres partes cortas, digamos. Primera parte, la naturalización del neoliberalismo y el individuo heroico. Esto del individuo heroico es clave. Bueno, digamos que eso que nosotros llamamos neoliberalismo en estricto sentido tiene 50 años, digamos, empieza con prácticas gubernamentales desde los años 70, pero hay que decir que el neoliberalismo como tal es una respuesta también al estado de bienestar. A partir del nazismo, del estalinismo y del mismo estado de bienestar, en Alemania se fue
formando un grupito compuesto por Popper, por von Mises, que fueron pensando que el Estado estaba gobernando demasiado, ¿sí? Que había una injerencia muy fuerte del Estado en la vida social, de tal manera que empezaron a pensar, hay que reconfigurar el Estado, y pensando en reconfigurar el Estado, terminaron reconfigurando también el mercado y la economía. Recordemos que ese estado de bienestar se había fortalecido a partir de 1929, después de la Gran Depresión, ¿sí? Donde se dieron cuenta que era necesaria una intervención, una planificación económica del Estado, y sobre todo para ayudar a los sectores más deprimidos, ¿no? Entonces, es este Estado, el nanny state, el Estado niñera, lo va a llamar Mark Fisher después, que da subsidios de vivienda, de educación, da beneficios, es un Estado que planifica la economía, es un Estado que busca el pleno empleo, es un Estado que trata de garantizar, ¿no? un bienestar general, ¿ya? Y a esto, este Estado, digamos, tiene un éxito a partir de 1945, curiosamente después de la reconstrucción de Europa, más o menos entre 1945 y 1970-73. Es lo que se ha llamado la edad de oro del capitalismo. Entonces, en la edad de oro del capitalismo es esta edad esta época donde la sociedad americana, por ejemplo, las clases proletarias o los trabajadores son convertidos en clase media, ¿no? Una clase media que tiene sus necesidades satisfechas, una clase media que vive bien, pero es una sociedad también que promete pleno empleo, ¿no? Pleno empleo, y de tal manera que eso que se llama The American Way of Life empieza a configurarse ahí también. Y recordemos que en los años 60 también viene toda esta revolución, la revolución cultural, ¿no? No solamente está el tema de la descolonización del tercer mundo, está el tema también de la crítica a la sociedad patriarcal, la crítica a las instituciones educativas, la crítica a la universidad, la molestia con los partidos comunistas demasiado dogmáticos, pero viene toda una revolución juvenil también muy importante, donde los jóvenes ingresan al espacio social, donde la juventud se acaba, digamos, en los años 30, después de los 30 años, perdón, después de los 30 años ya usted empieza un proceso de declive, pero ahí se forma también una concepción turística de la vida, ¿no? Hedonista, del placer, consumista, de la mano de la revolución también de las drogas, de la sexualidad, ¿sí? De la planificación, el nacimiento de hijos ilegítimos, el aumento de las uniones libres, todo esto es una revolución. Claro, eso culmina, digamos, tiene su éxtasis con mayo del 68, ¿no? Pero lo que se despierta ahí es una gran energía libidinal que junto a un Estado que promete y que otorga ciertos beneficios, que mantiene cierto bienestar social, es la época del florecimiento también de la socialdemocracia en Europa. Entonces esto crea un clima bastante interesante. Pues bien, lo que yo digo es, bueno, los estudiosos también en filosofía política de esto, es que el neoliberalismo es una reacción contra ese modelo de Estado. ¿Listo? Entonces, todo esto que les mencioné de los años 60, el ambientalismo, el feminismo, el antibelicismo por lo que ocurría en Vietnam, todo esto es lo que se despierta en los años 60. Pues bien, todas esas actitudes fueron aprovechadas por el naciente neoliberalismo y de hecho fueron puestas de presente y hasta celebradas, por eso que se ha llamado la filosofía posmoderna, ¿no? Lo que hizo el neoliberalismo fue incorporar, retraducir y aprovechar las energías libidinales que la revolución cultural y la revuelta juvenil de mayo del 68 habían despertado. Así, lo que antes ofrecía el estado de bienestar o la socialdemocracia, ahora mismo el individuo debía proporcionárselo, el individuo mismo debía proporcionarse esos beneficios. Había que dejar atrás el estado niñera y se debía estimular a los propios individuos a que lucharan por darse la vida que querían. Es el culto entonces a la autorrealización. El individuo pasa a ser entonces, como dijo Foucault, un empresario de sí mismo. Se convirtió en una empresa que se debía autogestionar para ser exitosa en el mundo de la competencia. El concepto capital humano se puso de moda y el modelo del mercado se generalizó e invadió todas las esferas de la sociedad, incluso esferas no económicas, fueron mercantilizadas, ¿no? Que es lo que hace el capitalismo cada vez más. Por ejemplo, el afecto dado al niño por la madre debe concebirse como una inversión que más adelante dará su renta. De tal manera que en términos económicos las mamás, los papás deben cuidar a su hijo porque eso es una buena inversión que más adelante creará una persona apta para el sistema productivo, ¿no? La competencia darwinista se alabó como un valor y como un motor para la innovación. Claro,
Poner el énfasis en el individuo implicaba reformatear el Estado, desmontarlo, privatizar lo público, liberar los capitales, promover la libre circulación de bienes, reducir los impuestos a las empresas, privatizar la seguridad social, sacarle réditos económicos a los ahorros de las cesantías, ¿no?, de los ciudadanos, en fin, mercantilizar y capitalizar cada vez más sectores de la sociedad y aspectos de la vida. El Estado se redujo y se puso al servicio del neoliberalismo. No es que el Estado desaparezca en el neoliberalismo, es que el Estado se vuelve totalmente funcional al mercado. El Estado se encarga de otorgar garantías jurídicas y proveer seguridad. Se convierte también en un Estado policial, garante de la seguridad de la inversión económica extranjera, por ejemplo, y a la vez que reduce su tamaño, de tal manera que no hay ninguna incompatibilidad entre un Estado autoritario, por ejemplo, y un Estado neoliberal a la vez. Lo dicho anteriormente es claro cuando Margaret Thatcher, que Dios la tenga en su infierno, la llamada Dama de Hierro, primera ministra británica, sostuvo que no existe eso que se llama sociedad, solo existe el individuo. Entonces, eso que llamamos sociedad, con sus formaciones sociales, estructuras institucionales, determinaciones económicas, grupos sociales de interés, lucha de clases, etcétera, todo eso fue minimizado. El individuo pasó a ser entonces la unidad económica fundamental del nuevo modelo económico neoliberal. Con el neoliberalismo se da la apoteosis del individuo, pero un individuo nuevo, subjetivado, diseñado. Fue la misma Margaret Thatcher la que dijo: el método es la economía, la meta es cambiar el alma. Hasta ahí cierro la cita de Thatcher. ¿Qué significaba en este paradigma cambiar el alma? Significaba crear lo que Mark Fisher llama una ingeniería afectiva o un régimen afectivo para el neoliberalismo. Este régimen afectivo es una psicopolítica, ¿no?, para usar el término de Byung-Chul Han, o una psicoeconomía. Por eso el sujeto económico competitivo es el producto de un vasto proyecto de ingeniería libidinal, esto que nos mueve, estas energías psíquico-físicas e ideológicas. El capitalismo no es entonces un mero campo económico como ámbito de realidad, ¿no?, ni un conjunto de estructuras e instituciones económicas, ni un modo de producir, hacer circular, intercambiar o consumir bienes. No, es eso y mucho más. Es un régimen afectivo que no reprime los instintos vitales o los afectos, sino que los moviliza, los modula, los excita, actúa sobre ellos, los direcciona y los aprovecha para su lógica productivista. Que el capitalismo sea un régimen afectivo que moviliza y modula el deseo o los afectos en general tiene una gran importancia, pues implica la instalación de una determinada disposición afectiva en el interior del sujeto. Por lo demás, la subjetividad se convierte en un campo de batalla en el actual neoliberalismo. Un campo que se disputa, un espacio que se conquista en la competencia mercantil y en los intentos mismos de reproducir y perpetuar el orden vigente. Esa conquista de la subjetividad, ese régimen afectivo del capitalismo y su arquitectura normaliza, de hecho, el neoliberalismo y lo instala en el sentido común. ¿Pero qué es el sentido común? El sentido común es el abecedario mental con el que leemos la realidad y la vida cotidiana, digamos. Es la lente con la que nos movemos diariamente, ¿no? Entonces, lo instala como una forma de vida, un modo de ser que determina lo que es y lo que hay en el mundo. Se convierte en un a priori, digámoslo, para actuar y estar en el mundo. Es decir, se convierte en una totalidad de sentido dentro del cual se da la vida humana, la existencia, condicionándolas y determinándolas. Enzo Traverso, un historiador italiano que me gusta mucho, dice lo siguiente: el capitalismo ha ganado porque logró modelar nuestra vida y nuestro hábitus mental y consiguió imponerse como un modo de vida. Y una vez instalado, digamos, el capitalismo en el sentido común, ¿no?, que la gente no ve otra posibilidad, eso es lo que algunos han llamado como el realismo capitalista, ¿no? Y ahí se recuerda la famosa frase esa de Jameson, que falleció el 22 de septiembre, el analista crítico de literatura americano,
y del famoso filósofo Slavoj Žižek, que decía que la gente prefiere imaginar el fin del mundo a imaginar el fin del capitalismo. Y cuando usted dice hoy no podemos imaginar el fin del capitalismo, pero sí podemos imaginar el fin del mundo, eso crea una parálisis, crea una impotencia reflexiva, que diríamos pasamos del fin de la historia definitivamente al fin del futuro. Entonces, ese modelo económico entonces crea esa sensación de impotencia, de desesperanza, de resignación, de parálisis, como si la historia efectivamente se hubiera acabado. Segunda parte, neoliberalismo y salud mental. Pero ¿cuáles son las consecuencias que ese régimen afectivo trae con el capitalismo, ¿no? Trae consigo el capitalismo? ¿Cuáles son las consecuencias de esa ingeniería libidinal o afectiva que tiene el capitalismo? Para dar respuesta, digamos, a esa pregunta, me gustaría hablar entonces de la necesidad que tenemos primero de comprender qué es esto del individuo y desfetichizar ese concepto de individualismo, del neoliberalismo, y entender algo que en la actualidad estamos llamando las ontologías relacionales, ¿no? Las ontologías relacionales es muy sencillo, es como esto que dice Francia Márquez del Ubuntu, soy porque somos, es decir, la relacionalidad, la complementariedad y la reciprocidad de muchos de los elementos del mundo, ¿no? El carácter configurado, el carácter complejo constituido de lo que hay, de lo que somos, ¿no? Vernos no como el pináculo, no como la fuente de, sino como el producto de muchas cosas que nos componen y que nos atraviesan, ¿no? La historia, la relación con los seres vivos, etcétera, ¿no? Yo digo que por eso es que no hay propiamente historia, lo que hay es ecohistoria, ¿sí? Lo que hay es ecohistoria, para acabar con ese dualismo de historia, naturaleza, cultura. Naturaleza, lo que hay es una ecohistoria. Entonces, superar ese fetichismo del individualismo. Ese individualismo como fetiche, o ese individuo como fetiche, es lo que aparece en la filosofía liberal, ¿no? En la filosofía liberal de los siglos XVII. Los que estudian acá Derecho, Ciencia Política, Filosofía, Trabajo Social, ¿recuerdan esas narrativas de cómo legitimar el nacimiento del Estado moderno? Pues se supone que hay unos individuos que viven en estado de naturaleza, ¿sí? Que además son racionales, uno no sabe cómo adquirieron la razón, pero además son libres, racionales e iguales, y que de un momento a otro se juntan y hablan y dicen, bueno, démosle el poder a un ente mayor que es el Estado, ¿no? Es la teoría esta del contractualismo de Hobbes y todo eso. Entonces, individuos que no se sabe cómo llegaron a ser sociales, pues como decía Ortega, eso es poner el carruaje delante del caballo, realmente, ¿sí? Porque el individuo ya es social, ¿sí? Y tampoco hay individuos que quieren negociar, que quieren producir, como decía Smith, sino que los individuos ya están al interior de un sistema económico que los empuja a la necesidad de negociar, de producir, etcétera, de estar al interior de un sistema económico. De tal manera que el individuo como átomo es una ilusión realmente, es una mala concepción, por eso se convierte en un fetiche, porque en el fetiche lo que ocurre es que lo que es un producto se desliga de todas las condiciones que lo producen, ¿sí? Entonces se pierde de vista todas las condiciones que hacen posible a un individuo que tiene una historia, un individuo que nació en un lugar, un individuo que nació en un grupo, un individuo que tiene una historia personal, familiar, un individuo que está atravesado por las fuerzas sociales, por los miedos sociales, por las rabias, los odios, todo esto que padece la sociedad colombiana. Entonces un individuo está configurado por todo eso. Entonces el individuo mismo es relacional. Ahora, el hecho de que el individuo sea relacional quiere decir, claro, el individuo ha caído en un mundo que es una red, es una malla, y el solo hecho de existir hace que nosotros estemos expuestos, ¿sí? Existir es estar expuesto, y estar expuesto es ser afectable, es afectar y ser afectable, es poder dañar y ser dañado, es ser alguien asesinable, matable, herible, alguien que se puede enfermar, etcétera. Entonces hay que mirar esas condiciones de adversidad, esas configuraciones también portan peligros, de tal manera que hoy en día consideramos que la vulnerabilidad no es una excepción en la existencia, ¿no? La vulnerabilidad es una condición ontológica, ¿sí? Porque somos, por el hecho de existir, seres vulnerables y seres frágiles.
Entonces, la vulnerabilidad no es una excepción, es una condición ontológica que nos atraviesa por el solo hecho de existir en el mundo. De ahí que solo una ontología relacional atenta nos permite comprender bien al ser humano y superar esas visiones, esas ficciones contractualistas de individuos aislados en estado de naturaleza que fundan un estado civil. Lo mismo que la visión economicista que ya mencioné. Todo individuo es ya social. O sea, esa relación de individuo, sociedad, no sé qué, no. Todo individuo ya es social. Todo individuo ya es comunitario. No hay individuo precomunitario y tampoco hay individuo preinstitucional. Todo individuo ya nace al interior de una institución. Estanislao Zuleta decía, el individuo es social hasta cuando está cagando solo en el baño. Es social. ¿Listo? Entonces, no es posible dejar de lado la relacionalidad de los cuerpos y su fragilidad y las formas de poder que habitan en el espacio social, en ese mundo al que advenimos, en ese mundo en el que caemos, en esa gramática del mundo en la que estamos enredados. Entonces, ahí hay relaciones de poder y hay muchas cosas que se corporizan. Esto lo digo acá, estas corporizaciones, ¿no?, que se dan en el espacio social, siguiendo un poco las ideas de Laura Quintana. Pues bien, entendido así el ser humano y el contexto que lo afecta, es posible entender mejor problemas de la salud mental de esta época. Pues muchos de estos problemas no tienen un origen interno, allá en la subjetividad pura del individuo, sino que están determinados por el contexto, son fruto de la relacionalidad del mundo de la que hablé y del neoliberalismo actual, y sus configuraciones de poder, ¿no?, en ese espacio social. Dice el citado Fisher, el autor que les mencioné, Mark Fisher es un autor británico muy interesante. Aquí el profesor Botero tiene estudios, Andrés Botero tiene estudios sobre él, porque es un autor que se ha retomado, hace análisis cultural, análisis de las películas, para criticar, ¿no?, el mundo en el que vivimos, y fue una persona que sufrió de depresión desde muy joven, ¿no?, y se suicidó en el año 2017. Escribió un libro que se llama Realismo Capitalista, que es un libro hoy en día muy conocido, y él empezó a hacer esa relación de establecer esos nexos, ¿no?, entre el neoliberalismo en Inglaterra, en la época en que él la vivió, en la época de Thatcher, ¿sí?, y los problemas de salud mental que fueron surgiendo en Inglaterra en esa época. Entonces, dice ese autor, Mark Fisher, en un grado nunca visto en ningún otro sistema social, el capitalismo se alimenta del estado de ánimo de los individuos, necesita de individuos sanos, al mismo tiempo que los reproduce. Sin dosis iguales de delirio y confianza ciega, el capitalismo no podría funcionar. Esto quiere decir que el capitalismo como relación social genera depresión, estrés, ansiedad, miedos, desasosiego, frustración, crisis existenciales, desórdenes afectivos, desesperanza, resignación, entre otras, ¿no? Citando a Oliver James, el filósofo británico Mark Fisher dice, ojo con esta cifra, la tasa de desórdenes aumentó casi un 100% entre aquellos nacidos en 1946, es decir, cuando inicia la edad de oro del capitalismo que mencioné, ¿sí?, y los nacidos en 1970, lo que quiere decir que cuando nació el neoliberalismo, los desórdenes mentales, bueno, la terminología técnica, ustedes la conocen mejor, se duplicó, ¿sí?, se duplicó. En pocas palabras, con el advenimiento del neoliberalismo empeoró la salud mental, tal como se comprueba también con esa ola de toxicomanía de los años 60 y 70, digamos, la cocaína, ¿no?, la época de la cocaína y la heroína, porque la cocaína es un estimulante que va muy bien con los nuevos ritmos que exige el capitalismo, ¿no?, y el otro termina siendo una especie de antídoto frente a eso. Si la salud mental alude a un estado de bienestar de nuestras capacidades cognitivas, emocionales y relacionales que nos hacen funcionales en la vida diaria o en el trabajo, es claro que muchos de los efectos del neoliberalismo, con sus exigencias sobre el sujeto, obturan esas capacidades y paralizan al individuo. Lo que ocurre es que no se cuestiona, aquí viene el problema, no se cuestiona por qué un sistema económico y modo de vida enferma a tanta gente, ¿sí?, y especialmente por qué enferma hoy en día a tanta gente joven, y cada vez más también a los niños, ¿no?
Bueno, los adultos siempre han estado expuestos, sobre todo los adultos mayores, que ya están en esa etapa de la vida, la soledad, la falta de horizontes en la vida, ¿no? Entre uno más envejece, más negra se hace la visión de su porvenir, decía Cioran. Entonces, la juventud hoy es la que más expuesta está a esos efectos del capitalismo. Entonces, como ocurre en Japón, por ejemplo, donde en el año 2003 hubo 34.427 suicidios y gracias a un conjunto de campañas en el 2002 se dieron 21.881 suicidios, pero estamos hablando de una sociedad donde se suicidan 20.000 jóvenes al año por promedio en los últimos años, ¿sí? Y no se reconoce entonces la causa social de eso, estructural, porque se privatiza la enfermedad, ¿sí? Porque se considera entonces que la depresión y todo eso es algo que surge allá en la subjetividad del individuo como de la nada, ¿no? Un estado de pureza. Entonces se privatiza la enfermedad y se privatiza el estrés. Y claro, como lo ha dicho Han, se culpabiliza entonces de todo al individuo. Y se internaliza la culpa del individuo, con lo cual se sobrecarga más el individuo, o sea, es peor. Y se exculpa, de esa manera también se exculpan los efectos sociales del sistema y las consecuencias nefastas que producen las estructuras sociales, las estructuras institucionales. Fischer lo dice claramente entonces, ¿por qué se privatiza la enfermedad? Dice, la ontología dominante, que es una ontología sustancialista, individualista, bueno, los que no son filósofos no entienden tal vez muy bien, pero ese individualismo, esa ontología limita la posibilidad e impide ver que la enfermedad mental tiene causas sociales. La reducción del trastorno mental a nivel químico y a nivel biológico, por supuesto, va de la mano de la despolitización. Además que culpar al individuo de todo, pues despolitiza al individuo, ¿no? La noción de la enfermedad mental como un problema químico o biológico individual posee ventajas enormes para el capitalismo, ¿no? Reducir toda la esfera privada. Posee ventajas para el capitalismo. ¿Y qué es lo que se logra con eso? Pues se fortalece la idea de un sujeto aislado, se enriquecen las farmacéuticas con sus ventas millonarias y agregamos, de paso, se santifica y fetichiza el orden vigente de la sociedad velocífera. Cuando Thatcher sostuvo que no existe como tal la sociedad, sino que lo único que existe es el individuo, Margaret Thatcher sentaba y legitimaba las bases afectivas del nuevo régimen intelectual del neoliberalismo. Desde entonces se justificaron las estructuras sociales, los efectos producidos por la sociedad y sus estructuras, y se redirigió toda la responsabilidad hacia el individuo, un individuo mal concebido, por supuesto. El sujeto es ahora un sujeto de rendimiento que debe proveerse todo. El neoliberalismo, por ejemplo, no reprime, ya lo dije, sino que estimula el consumo. Codifica los flujos de deseo y los dirige hacia el productivismo vertiginoso propio de esta época. El neoliberalismo promueve a su vez la conversión del individuo en un ser omnipotente. Es que esta lectura del individuo que todo lo puede es el individuo omnipotente, el cual, con una especie de voluntarismo mágico, debe crear su propio paraíso de bienestar y consumo en este mundo. El neoliberalismo apuesta por individuos prometeicos, que crea todo, ¿no? Prometeo, el mito de Prometeo, bueno, innovadores, que no tienen derecho al fracaso. Así se promovió ya desde los 70 el individualismo hedonista y consumista, es decir, la existencia de seres engranajes, esclavos de los avalorios y los productos del mercado, individuos que están en busca de una felicidad que cada vez se aleja 10 pasos más. A la par de la cruzada a favor del éxito, de la productividad, de la ganancia, de la competencia, del consumo, de los viajes, de la concepción deportiva de la vida, de la creatividad, porque también es este empuje a la creatividad. Yo lo veo claro, chévere ser creativos y que haya maestrías en innovación y creatividad, pero al individuo se le exige al interior del mercado una creatividad, una innovación permanente como parte, como estrategia, ¿no? De instalarse bien y ser exitoso en esa sociedad. Entonces, todo eso va acompañado de la industria de la felicidad, ¿no? De la industria de la felicidad, es paralela a toda esa psicopolítica.
Foucault mostró que todo el fenómeno de la autoayuda nace y se fortalece justamente en estos años de nacimiento del neoliberalismo en Inglaterra, en Estados Unidos. Entonces, esa industria de la felicidad, donde ser feliz es un imperativo, una promesa que vive de moratoria en moratoria, es siempre una felicidad postergada. La ontología de los negocios se apoderó del mundo y de la psique. La autoayuda, la gestión emocional, el coaching ontológico, la capitalización del ser, los cursos de motivación, el emprendimiento individual o emprendedurismo, los mandatos de innovación constante se convirtieron en herramientas de refuerzo para lograr el éxito y triunfar en la vida. Así, se moviliza toda una agenda afectiva que legitima el orden económico neoliberal y su filosofía, a la vez que mediante lógicas inmunitarias, esto de las lógicas inmunitarias es las formas defensivas del sistema, y economías afectivas, se crea un cerco protector contra el otro, ¿no? Contra el fracasado, ¿no? El director de Confama se hizo famoso unos días porque estaba en una charla para los ingenieros de la EAFIT, estaba diciendo que había que aprender a fracasar en la vida, ¿no? Entonces citaba a una autora que me gusta mucho, que es María Zambrano, que estuvo 45 años exiliada de España. María Zambrano regresa a España y considera eso como un fracaso, pero dice, el fracaso en la vida es algo que nadie nos puede arrebatar. El fracaso nadie nos lo arrebata, y ese fracaso también se puede reconvertir en algo edificante. Pues bien, el neoliberalismo es enemigo del fracaso, y toda esta política afectiva, esta ingeniería afectiva es enemiga del fracaso y de la desgracia. Entonces, lo que hay es una lógica de un positivismo afectivo, ¿no? Un positivismo afectivo y optimista que promueve el sistema y que genera seres humanos ansiosos, con miedo al fracaso, depresivos. La presión social y el estrés disminuye la serotonina, ¿no? Eso lo saben ustedes, y crea seres humanos obsesivos, frustrados, enfermos e inseguros. Entonces, el ansia de competencia perfecta, esto que era una premisa de estos neoliberales, de los teóricos del neoliberalismo duro americano, la competencia perfecta, pero la competencia no genera unión, la competencia disgrega más bien, ¿no? Pero entonces el ansia de esa competencia perfecta deviene en infelicidad, y mucho más para aquellos al margen del futuro y de las posibilidades que no pueden hacer de su vida una obra de arte. Esto que decía Foucault, que hacer de la vida una obra de arte, pues yo siempre me he preguntado, ¿no? Dígale a un niño del Chocó que haga de su vida una obra de arte, sí, en medio del neoliberalismo, a ver con qué condiciones de vida cuenta para que tenga una vida exitosa, así como el tipo de individuo que promueve el neoliberalismo, ¿no? Entonces, aquí hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Aunque se pueden hacer muchas más diferencias. La primera, que los individuos del campo, los de la fábrica de encierro de antes, ya no tenían tiempo para deprimirse. ¿Sí? Esta es una idea que le escuché yo hace un día al pedagogo, pero qué curioso, la encontré en los análisis actuales, ¿no? del neoliberalismo en Inglaterra y del neoliberalismo en Italia, ahí con Franco Berardi, es otro autor que trabaja todos estos temas. Decía, esta gente no tenía tiempo para deprimirse, no tenían tiempo para deprimirse o para procesar eso que les estaba ocurriendo. Pues, dice Berardi, mientras el capital necesitó extraer energías físicas de sus explotados y esclavos, la enfermedad mental podía ser fácilmente marginalizada. Usted está trabajando ahí. Y dice, poco le importa al capital tal sufrimiento psíquico mientras pudieras apretar tuercas y manejar un torno, ¿ya? Y eso invisibilizaba la enfermedad mental. La segunda es que la generación actual, ensamblada a dispositivos electrónicos, hipercomunicados, hiperestimulados y expuestos a las ideas de la felicidad que promueve el psicomarketing, los hace más vulnerables a tales enfermedades. Son ellos los que están en una fase de reprogramación neurológica, los jóvenes, psíquica y relacional, con todo el mundo en el que vivimos, realidad virtual, hiperestimulación, infoxicación, IA, bueno, en fin. Es la soledad de los conectados, de los enchufados en la red, lo que los expone a mayores daños mentales. Para sintetizar esta segunda parte, podremos decir que el neoliberalismo es una fábrica de depresión
que enferma porque exige un cuerpo energéticamente interpelado. O sea, el cuerpo que exige el neoliberalismo es un cuerpo energéticamente interpelado, constantemente interpelado. Sí, que debe mantener esos niveles de energía porque se necesitan esos niveles de energía y el desgaste de esos niveles de energía para ser funcional en una sociedad como esta, ¿no? Entonces, el resultado de eso pues son cuerpos con una atención dividida, la atención fragmentada. El gran problema también de la actualidad es la atención, la falta de atención, los déficits de atención. Eso aparece también ya dentro de en los problemas de salud mental. ¿Y qué pasa en la atención? Pues la atención es clave para vivir bien. Esto también lo decían los estoicos. Estar atento a lo que nos pasa, a lo que nos ocurre, atento a la conferencia, atento a lo que el otro dice, la escucha activa, pero atento sobre todo a la manera como experienciamos, ¿no? Como experienciamos el mundo, porque si no somos atentos no podemos reelaborar la experiencia. ¿Sí? Hay un cortocircuito ahí, porque terminamos como muñecos velocíferos en medio de la sociedad y no podemos procesar la experiencia ni criticarla. Entonces, el resultado son cuerpos con una atención dividida, fragmentada, desconcentrados, ansiosos, cansados, saturados, estimulados y agotados. Cuerpos agotados, pero dispuestos a seguir adelante tal como hace el hámster en la rueda. Es el individuo hámster. Tercera parte, el estoicismo y el neoliberalismo. Hay un renacer en la actualidad del estoicismo. En las librerías actuales, el estoicismo se vende como autoayuda. Es común encontrar las meditaciones de Marco Aurelio, las disertaciones vitales de Epicteto, contenidas en su manual de vida, o los diálogos de Séneca, junto a toda esa literatura sobre cómo hacerse millonario, manejar una vida amorosa, o manejar una tusa amorosa, perdón, ser más productivos, adquirir buenos hábitos, ser exitosos o encontrar el amor de la vida. En estricto sentido, la industria editorial misma promueve al estoicismo como autoayuda, porque sabe que la autoayuda vende. Su notable presencia en las librerías, el inusitado auge de títulos que hablan del estoicismo, así lo comprueba. Yo vi estoicismo para inversores en el siglo XXI, por ejemplo. El estoicismo ha sido mercantilizado como parte de esa literatura que pretende dar recetas para la depresión, el sentido de la vida, el fracaso, las tristezas, en fin. El renacer del estoicismo puede inscribirse dentro de dos fenómenos. El primero es la industria de la felicidad, que ya mencioné, ¿no? Es el imperativo de la felicidad, mencionada anteriormente, y también el positivismo afectivo heroico del tú puedes, que puya al individuo para que sea productivo y exitoso. En estas versiones, el estoicismo se acopla con los mandatos del neoliberalismo, por un lado. La idea de controlarse a sí mismo, controlar las emociones como la ira, la rabia, el miedo, el deseo de venganza o el vivir conforme a la naturaleza. Todo eso son reinterpretados realmente en el neoliberalismo como principios o técnicas que nos ayudan a alcanzar los imperativos del neoliberalismo. Si descansas bien el fin de semana en un lugar tranquilo como el campo, si te retiras cerca de la laguna, si gestionas tu seguridad al hablar en público, si luchas contra los miedos, si aprendes a no ser un espíritu reactivo y más bien meditas bien antes de responder, si concentras tu atención en las tareas pendientes, etcétera, triunfarás y lo harás mejor. Así, el estoicismo resulta siendo un aliado funcional a los imperativos y a las expectativas generadas por el orden social neoliberal, porque todo orden social genera unas expectativas. El asunto es el individuo cómo satisface esas expectativas. Claro, hay un conjunto de mediaciones institucionales, por ejemplo, para satisfacer esas expectativas que todo orden social genera. Entonces, así el estoicismo resulta siendo un aliado funcional. Las prácticas estoicas terminan siendo un paréntesis necesario para que te permite recomenzar tus labores con más ímpetu y energía. El estoicismo opera como un reconstituyente. La segunda razón del retorno del estoicismo es que vivimos en un interregno, una sociedad velocífera de la eyaculación precoz, decía Baudrillard, donde el futuro aparece empañado, donde se asoman los fantasmas de un colapso civilizatorio en pleno antropoceno. Y la gente busca una guía, una orientación en medio del enredo, en medio de la crisis.
Esto fue lo mismo que pasó pues, en el Imperio Romano, ¿no? En la época de las filosofías post-aristotélicas, y luego el Imperio Romano, la caída del Imperio Romano y todo esto, ese aniquilamiento de la seguridad que brindaba la polis, más todo lo que trajo el helenismo con la expansión de Alejandro Magno hacia Oriente, todo eso desestructuró mucho la forma de vida tranquila, la estabilidad, los horizontes existenciales de la gente, y el estoicismo entonces caló mucho ahí, ¿sí? Entró como una filosofía que brindaba orientación existencial, digamos, en medio de la crisis. Entonces digo que es algo similar a lo que vivimos hoy con lo del antropoceno o capitaloceno, como lo quieran llamar, pero la gente anda buscando cómo orientarse en medio de esa crisis, de ese interregno. Entonces, visto desde este segundo punto de vista, el estoicismo aparece como una filosofía de vida, unos ejercicios espirituales que ofrecen un horizonte para moldear mejor el carácter, vivir mejor y así enfrentar los tiempos que vienen. Desde este punto de vista, el estoicismo puede operar como un antídoto contra los principios neoliberales que me enseñaron. Gracias, Camila. ¿Cómo voy a hacer? Vale. Ahora, ¿en qué consiste propiamente la corriente, ¿no? del estoicismo? ¿Cuáles son algunos de sus postulados? Porque en estricto sentido no tendría nada que ver con esto que nos pide el neoliberalismo. Sin extenderme mucho, el estoicismo surge en la Grecia antigua, en Atenas, en el siglo III antes de Cristo, ¿no? Por la época en que muere Aristóteles, por ahí están en plena difusión estas teorías, esta nueva escuela de filosofía. Fue fundada por Zenón de Sitio, no Zenón de Lea, el de la tortuga y todo eso, no, Zenón de Sitio, y continuada por uno de sus discípulos llamado Crisipo. Pero luego tiene un gran arraigo y una gran influencia en el Imperio Romano, ¿no? En el Imperio Romano, Séneca, Cicerón, Epicteto, entonces Marco Aurelio, pues, han popularizado ese. Bueno, han sobrevivido hasta hoy, ¿no? Ellos lo adoptaron como una forma de vida de acuerdo a su época, pero luego el estoicismo duró hasta la Edad Media, en Descartes hay influencia del estoicismo, incluso en Schopenhauer, y en el siglo XX, ¿no? Con la terapia cognitivo-conductual que llaman. Yo no sé nada de eso, pero terapia cognitivo-conductual. Se usa mucho principios estoicos, y en la actualidad, ¿no? Miren allá atrás el stand que Pedro nos puso. Listo, para que lo comprueben. Entonces también el estoicismo impregnó la cultura cristiana, porque como el estoicismo tiene un postulado de vivir acorde o conforme a la naturaleza, entonces a los cristianos les cayó muy bien esto, porque bueno, hay que hacer el amor únicamente para reproducirse, porque los animales se reproducen únicamente tienen relaciones, únicamente para reproducirse, entonces los humanos hagan lo mismo, y empieza toda esta moralización. Entonces el estoicismo es subsumido al interior del cristianismo, ¿no? Ciertos principios son subsumidos. Ahora, ¿cuáles son algunos de los postulados del estoicismo? Pues lo primero que hay que decir es que el estoicismo es una filosofía de vida y es terapia para el alma, como decía Cicerón. ¿Qué quiere decir esto? Que es una filosofía que nos enseña a vivir, que nos ayuda a formar ante todo el carácter. El estoicismo tiene algo particular y es que no es como el pensamiento sistemático de Aristóteles, que tiene una lógica, una metafísica, una cosmología, por ejemplo, una ética, una política, ¿no? Una gran construcción sistemática de pensamiento, no. El estoicismo es ante todo, si bien tiene una metafísica, algo de cosmología, es ante todo una filosofía práctica. Sí, es una filosofía práctica y por eso les gustaba a los romanos, porque eran prácticos. Los romanos no tenían grandes constructos teóricos ni eran muy buenos para la especulación filosófica, no, eran tipos prácticos, por eso construyeron baños, carreteras, puentes, caminos, en fin. Entonces es ante todo eso, la filosofía es asumido por ellos como una forma de vida. En segundo lugar, un principio clave de aquí es la concepción de la naturaleza que tienen, que no es tanto una naturaleza exterior, ¿sí?, sometida a una ley, sino que es una naturaleza de la cual hago parte y yo estoy sometido a la legalidad inmanente, ¿sí?, de la naturaleza. La naturaleza tiene una legalidad inmanente, ¿no? Un logos que la gobierna, entonces yo hago parte de ese logos que también me gobierna. De tal manera que como el ser humano es un ser racional, pues yo puedo
captar esa racionalidad, entender esa racionalidad y vivir conforme a esa racionalidad, ¿sí? A esa racionalidad natural, digamos. Por eso vivir conforme a la naturaleza termina siendo igual a vivir conforme a la razón. Por ejemplo, en la naturaleza todo muere. Entonces, por eso, para los estoicos no hay que hacer tanta bulla con la muerte, porque la muerte termina siendo una pobre idea metafísica. A la hora del té, todos nosotros, al ser seres naturales, pues estamos condenados a morir, como cualquier biotipo, como cualquier planta, como cualquier animal, ¿no? La muerte es una realidad en marcha siempre. En este momento todos ustedes están muriendo, yo también, ¿sí? Entonces, morimos en cada instante, ¿ya? La muerte y la vejez son realidades en marcha. Entonces, estas cosas que pasan en la naturaleza, pues no debe asustar a nadie realmente y asumirlo. Es lo que tenemos que hacer. En tercer lugar, es algo muy importante, y esto es una de las cosas que más jalan en la actualidad, es que el estoicismo invita a tener presente las cosas que están bajo nuestro control y las que no están bajo nuestro control. Entonces, ¿qué es lo que podemos controlar? Básicamente nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras percepciones sobre las cosas, ¿sí? Que muchas veces no son las cosas en sí mismas, sino la manera como nosotros las afrontamos. Un ejemplo, Pedro me puede decir, esa conferencia de Damián está muy marxista. Listo. Entonces yo no me tengo que imaginar cosas, que es que Pedro me está atacando, que no sé qué, no. Yo lo que tengo que hacer es tratar de comprender por qué Pedro hace esa afirmación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a lo mejor llego a la conclusión de que no, Pedro a lo mejor no sabe que yo también he escrito libros sobre María Zambrano, entonces que no soy marxista. Realmente Marx es uno de los autores que yo leo junto con otros, ¿listo? Entonces, esa forma de percibir, ¿ya?, de interpretar y sobre todo preguntarse por el otro, qué es lo que quiere decir el otro o por qué el otro hace determinadas afirmaciones o tiene determinadas actitudes, pues eso son cosas que pueden estar bajo mi control. Pero ¿qué no está bajo mi control? Pues no está bajo mi control los accidentes, las enfermedades, la muerte. Usted puede hacer todo el deporte que quiera, ¿sí? Pero se muere, no sé, de cualquier manera pendeja en cualquier momento, ¿ya? Entonces, la nacionalidad, eso no depende, dónde nacimos no depende, el sexo tampoco depende, ¿ya? La orientación sexual tampoco depende. Entonces, esas cosas no dependen de nosotros y no debemos preocuparnos realmente por ellas. Así que ocúpense de las cosas que dependen de ustedes. Lo que no depende de ustedes, déjenlo fluir. Otro punto clave del estoicismo es el control de las emociones, ¿no? El control de las emociones. Y esto en la actualidad pues es muy importante. Hay algo que en la actualidad se llama el giro afectivo, y el giro afectivo volvió sobre las emociones. No es que haya ningún giro afectivo, porque realmente de las emociones lo estamos viendo, los estoicos se encargaban ya desde la antigüedad. Lo que pasa es eso del giro afectivo, la affect theory, es una mierda que se inventan los gringos para que la gente después escriban ahí al interior de esas gramáticas y de esas clasificaciones y usted logre un nombre al interior de eso. Entonces todos tienen que escribir sobre teorías afectivas para que usted gane un prestigio al interior del mercado académico que se forma alrededor de los afectos, ¿no? Los afectos y la reflexión sobre los afectos es una cosa antigua, ¿no? Ha estado acompañada siempre de la filosofía. Entonces, eso del giro afectivo es mercadotecnia académica, ¿ya? Porque de los afectos se han ocupado. Entonces, los estoicos decían eso, ¿no? También hay que controlar los afectos. No es que se pueda prescindir o eliminar los afectos, porque el cuerpo, el hombre, el ser humano, no es un trozo de carne ya al cual se le puedan extirpar todos los afectos y decir, dejo aquí solo la racionalidad, ¿sí? Dejar solo la racionalidad. Resulta, por ejemplo, que las posiciones racionales más fuertes suelen estar acompañadas de una gran pasión, ¿sí? Entonces hay que tratar es de pensar esa confusión compleja entre racionalidad y afectos, ¿ya? ¿Cómo explica usted que alguien se dedique 50 años a estudiar las hormigas? O sea, bueno, es algo libidinal, es el mundo libidinal el que nos mueve, ¿no? Ya desde Spinoza, Schopenhauer, Nietzsche, Freud, es el mundo pulsional el que nos mueve, nos dirige, ¿no? La fuerza ahí está ahí. Tal vez tenía razón este versón que decía la inteligencia es como para orientarnos un poco, pero la energía, la pasión, lo que nos mueve
está en el mundo abisal, el mundo libidinal, en la estructura psíquica, ¿listo? En esa libido. Entonces, claro, hay que controlar la ira, porque la ira es una posesión, la ira es una especie de posesión que nos nubla totalmente la racionalidad y nos lleva a respuestas. No. La rabia, ¿ya? Los miedos, todo eso hay que controlarlos. La otra cuestión es llevar una vida reflexiva, ¿no? Que es algo también clave en el estoicismo, y ahí es clave lo de la atención que les mencionaba. Y finalmente, para terminar, pues ya me cansé también, el tema de... sí, estoy hablando forzado aquí y tengo 3 horas de clase ahora. El tema del cosmopolitismo, ¿no? Y esto del cosmopolitismo lo quiero afianzar porque el cosmopolitismo nos lleva a una noción de comunidad humana, ¿sí? De comunidad humana, y es la comunidad la que está siendo cada vez más afectada por el neoliberalismo. Entonces, por eso las apuestas actuales hay que tratar de crear comunidad, lazos de apoyo, la recomunalización de la existencia. Es justamente fortalecer todos esos lazos relacionales, ¿sí? Para poder navegar de una mejor manera y más sanamente, ¿no? en la sociedad de la eyaculación precoz. Termino porque me cansé. Entonces, conclusiones. Expuestas sucintamente estas ideas, podemos entender por qué el estoicismo es un arma contra el neoliberalismo, y en este sentido puede contribuir a mejorar nuestra salud mental. En primer lugar, el estoicismo no descuida la comunidad ni la relacionalidad del ser humano, ni el hecho de que el individuo es social y pertenece a una comunidad más amplia y a un medio natural que lo condiciona. O sea, pertenecemos a la naturaleza y a la humanidad como comunidad, a la humanidad como género, ¿no? Entonces, eso es un antídoto contra ese individualismo, contra ese fetichismo del individuo del que hablé inicialmente. En segundo lugar, el estoicismo no promueve ese individualismo heroico, prometeico, omnipotente, que asume que todo lo puedes si lo deseas y se esfuerza. En tercer lugar, el estoicismo enfatiza que somos vulnerables, que el dolor, el sufrimiento y la desgracia son constitutivos de la vida humana, ¿no? En cuarto lugar, permite superar ese optimismo propio de la autoayuda y el coaching existencial, al igual que la visión facilista y preformada de la felicidad. En quinto lugar, el estoicismo tampoco promueve la adquisición, esto es clave, el estoicismo no promueve la adquisición de riquezas, la fama, el consumo o el éxito. ¿Por qué? Recuerden lo que les mencioné, la fama, el éxito, el prestigio, todo eso son cosas que no dependen de usted, dependen de otros y de la percepción de los otros. Entonces, ustedes conocen y muy famoso y ahorita está en la inmunda. Listo, porque la fama no depende, ¿ya? Depende mucho de la percepción de los otros, y todo lo que está moviéndose mediáticamente, pues lo que sube como palma cae como coco. Entonces, por eso los estoicos decían el prestigio, la fama, todo eso es algo que no depende de usted, así que no se preocupe por esas cosas. Ni el éxito, ahora adquirir dinero, riquezas, también lo puedes perder. De hecho, Zenón de Sitio, el que fundó esto, empezó ahí por pobre, porque él era muy rico y perdió todo, entonces se puso a reflexionar y se volvió filósofo. Por último, el estoicismo no es autoayuda, pues la autoayuda simplifica la existencia, creo, y promete una felicidad ingenua bajo pedido. Por lo demás, autoayudarse es también prescindir de otro, de una voz amiga, de otros seres de carne y hueso que padecen el mundo. La autoayuda invita también, creo que es como la cosa más fuerte, la autoayuda invita a la adaptación al sistema y perpetúa los desarreglos del sistema, ¿sí? Como la resiliencia, que es un concepto debatido también, ¿sí? Allá está, pero la resiliencia es aprende a superar y a recuperarte y vuelve al estado inicial, ¿o qué? Pero el mundo sigue igual, con las determinaciones que joden a las personas psíquicamente, el dolor emocional, etcétera, todas esas causas estructurales siguen ahí. Y la persona entonces aprende a recuperarse. No sé, masoquistamente que levantarse, ¿sí? Caer, levantarse al interior de unas determinadas estructuras. Por eso, Mark Fisher, de quien les he hablado, decía, hay que politizar la salud mental, ¿sí?
Politizar la salud mental es darse cuenta de justamente de esos macrocontextos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues la autoayuda despolitiza al sujeto y lo abstrae de sus condicionamientos sociales y materiales. La autoayuda promueve recetas mecánicas y prescinde de una concepción trágica de la vida, ¿sí? Prescinde de esto que Nietzsche llamaba una concepción trágica de la vida, de la adversidad y de entender que eso también alimenta la existencia. Bueno, muchas gracias por su atención.